Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. De ese poder de negociación. Y para hablar sobre esto y otros temas también de nuestra geopolítica, tenemos con nosotros a Omar Bula Escobar. Él es uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Ha trabajado en la ONU, en Senegal, en Europa, en Oriente Medio, en África, en América Latina, y actualmente además se desempeña como consultor independiente, profesor universitario, conferencista en management y asuntos internacionales, y un placer, como siempre, que nos acompañe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz comienzo de semana. Gracias, Mariana. No, el que tenga el placer es mío, definitivamente. Y de nuevo para felicitarte por ese reconocimiento Muchas gracias. reciente que recibiste y que te dije que muy merecido, definitivamente. Un placer estar contigo, a tus órdenes, Mariana. No, un placer. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque hoy ha habido lo que pueden plantearse, al menos como día de hoy, como buenas perspectivas de buenas noticias. Obviamente, esa decisión de Putin de mover ficha y decir que se quiere sentar este próximo jueves 15 de mayo con Zelensky. Zelensky, que también dice que él asistirá a esa negociación en Turquía con Rusia para poner fin a la guerra, la liberación del estadounidense Dan Alexander, que estaba en manos del grupo terrorista Hamas. El freno, han colgado los guantes India y Pakistán en lo que era esa envalentonada de dos naciones nucleares. Y yo creo que lo más significativo también es este tema arancelario, que por fin, después de todo lo que se especuló y se habló y se dijo, finalmente Estados Unidos llegue al menos por 90 días a ese acuerdo con China. ¿Qué puede significar, Omar? Mira, primero que todo, que hay que darle que las cosas tienen una cadencia necesaria. Sobre todo, yo a veces busco símiles, como decir, te accidentaste, tuviste tu carro quedó vuelto a pedazos, fuiste al mecánico y no pretenderás que te lo entreguen ya reparado el mismo día. Eso tomará tiempo. Trump recibió una hecatombe, no solamente económica, política, social, y sus intenciones son grandes en términos de revertir todo ese daño que se hizo durante los últimos 10 años, básicamente, a Estados Unidos y a Occidente. Es una responsabilidad muy, muy grande. Y desde el momento en que salieron las tarifas estaba muy claro. Lo que pasa es que obviamente están los grandes medios de por medio, valga la redundancia. Estaba muy claro que se trataba de un reequilibrio de las relaciones económicas globales, de reequilibrio en el sentido de justicia, de lo que se llama fair trade, not necessarily free trade, of course, pero también fair trade, comercio justo. Era evidente, y las cifras lo mostraban, que Estados Unidos, con muchos países, estaba en desventajas tarifarias y que lo que buscaba era básicamente a level playing field, ¿no es cierto? Y eso es tan sencillo, ¿no es cierto? Era eso una cosa matemática. Ahora los medios lo tergiversaron y obviamente todo lo que tiene que ver Trump siempre le verán un lado negro de una manera u otra, merecida o no. Y dicen, se acabó el libre comercio. No, bien al contrario, si tú tienes acuerdos como el de Argentina, 0-0, aranceles, eso es de Adam Smith estaría bailando en este momento. Yep. No sé, es la contradicción de no querer ver una realidad que está cifrada, además, está cifrada. Es que si no ven la realidad no cifrada, si no ven la realidad cifrada, ¿cómo será con la no cifrada? El hecho es que es como cuando se construye una casa también. Tú tienes que poner los ladrillos, esperar, ¿no es cierto? Claro, O exacto. cuando sacas un préstamo y tienes que ir pegando hasta que te den lo que necesita. La gente, ¿no? Con Trump se impacienta. Primero hay que tener en cuenta repito, que el accidente que tuvo Occidente durante los últimos 10 años fue gigantesco. Occidente quedó casi irreparable. Gracias a Dios, en este momento estamos viendo algunos resultados, no solamente en lo económico, pero también en lo político y lo social. Y lo mismo en la política exterior. La política exterior tampoco se revierten las malas relaciones que tenía Estados Unidos o las relaciones débiles que tenía Estados Unidos de un día para otro. Y estamos viendo resultados. O sea que hay que tener paciencia. Yo en casi todos mis mensajes de, de X, que es lo único que uso, pongo al final paciencia, porque si uno hace las matemáticas de lo que está pasando en términos de tarifas, obviamente le va a convenir
primero que todo a los Estados Unidos, pero no convenir con una ganancia injusta, simplemente con un equilibrio de las relaciones comerciales, y eso la gente lo debería aplaudir en cierto sentido, porque se están estableciendo términos nuevos de comercio que reflejan de manera más fidedigna, ¿sí?, lo que es el verdadero libre comercio a nivel mundial. Y tenemos obviamente a la China, que estaba distorsionando lo que ella misma aceptó hoy, o según lo que vi en los medios, que había dicho que la China había apoyado el propio, que había aprovechado el hecho de que Biden había llegado al poder para poder proseguir básicamente ignorando cualquier regla. Fíjate, hoy se han producido muchas noticias, como yo decía, en ese tablero geopolítico. Esa visita que va a hacer, o que está en estos momentos haciendo Donald Trump a Arabia Saudita y también a Qatar, que yo comentaba esta mañana con otro analista que me había tenido que frotar los ojos cuando escuchaba a otro analista comentar que esto era un bofetón en la cara de Israel, que esto significaba la ruptura con Israel y que esto eran simplemente negociaciones personales que quería establecer el presidente Trump para recoger un avión de 400 millones, y yo no sé si es que pensaban que iba a hacer algún hotel. A ver, es totalmente ridículo con hechos, sobre todo entendiendo el papel que ha jugado Estados Unidos, siendo uno de los mayores aliados que ha tenido y tiene todavía Israel en estos momentos, y teniendo en cuenta también que esa visita, por encima de un evento particular para promocionar ningún tipo de negocio, entendiendo que la mayor base que hay en el área está ya en Arabia Saudita, y entendiendo la necesidad y la reafirmación que tienen que tener esos países en contra de Irán, y tratando de buscar también el apoyo a Israel, es todo lo contrario. Pero quiero que me des tu opinión como experto. Mira, la macro picture, o la cuestión macro aquí, es que Estados Unidos estaba perdiendo poder en Oriente Medio, pero de manera radical, básicamente. Arabia Saudita ya estaba exportando más petróleo a China, que básicamente todo parte de una forma u otra de la intención de Estados Unidos de recuperar el terreno que perdió durante mucho tiempo ante la China, ¿no?, en particular. Y lo ves en en casi todos los conflictos a nivel global. Estamos en una bipolaridad que puede ser discutida in extenso, pero Estados Unidos tenía que recuperar. Medio Oriente fue de Estados Unidos durante toda la segunda parte del siglo pasado. Fue poco a poco que fue perdido, fue saliéndose de sus manos los gobiernos débiles, precisamente, como por ejemplo el de Barack Obama, negociando con los iraníes, el gobierno Biden prácticamente inexistente. Se le estaba saliendo Oriente Medio de las manos. Y en gran medida Estados Unidos todavía tiene la garra o el clout, ¿no es cierto?, que mantiene a Medio Oriente en paz, de alguna manera, por varias razones. O sea que lo del avión, bueno, Trump lo pone y dice, mire, es un regalo, y yo acepto los regalos y son gratis. Pues sí, si no hay compromiso, de todas maneras no hay Más es ninguna... para el Estado, no es una cosa personal. Un regalo de Estado es para el Estado. No va a salir mañana como otros, como Bernie Sanders, a hacer 4 conferencias en el avión catarí, eso se los aseguro que no. En todo caso, yo creo que esta visita es clave, es la primera visita en que él sale del país hacia Oriente Medio, la primera visita extranjera, pongámoslo así. Oriente Medio es supremamente importante desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas lo sigue siendo, el petróleo sigue siendo el rey, de todas maneras, de eso no hay duda. Obviamente una mejor relación, y ya lo habían empezado con los Abraham Accords, ¿no es cierto?, los acuerdos de Abraham. Una mejor relación con todo es conveniente, ¿no es cierto?, para el mundo entero, y ojalá que también tenga una incidencia sobre el Islam radical, que está afectando tanto a otras partes del Medio Oriente. Una posición más fuerte de Estados Unidos, de un Estados Unidos transparente como el que tenemos hoy, que está haciendo las cosas enfrente de todos, seguramente le va a convenir a la larga, y hay que tener paciencia. Omar, otro de los factores, y te lo voy a dejar para que podamos hablar de ello después de la pausa, pero otra de las cosas que se criticó a la administración Trump fue su deseo, ya desde la campaña, de tratar de poner fin a los conflictos abiertos en Ucrania, en Israel, con el grupo terrorista Hamas, pero concretamente con Rusia y Ucrania. Se intentó, parece ser que entraron en un terreno que no era tan fértil,
pero se movió sin ninguna duda el tablero. Hasta ese momento, hasta que Trump no hizo esas afirmaciones, la administración anterior realmente, excepto apoyar con dinero y apoyar con armas a Ucrania, no había hecho mayor acercamiento o tratar de buscar un acercamiento a mediano o a largo plazo. No había nada. Trump lo intentó, eso se empezó a mover y después hubo un elemento que a mí me parece clave en este desarrollo, que fue el reciente acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre los minerales críticos. No solo porque este acuerdo otorgaba a Estados Unidos ese acceso preferencial a los depósitos ucranianos de minerales como litio, que al final del día, por 10 años al menos, no le va a representar ningún beneficio económico. Para aquellos que decían que esto era la comunidad europea, que esto era un tema económico, va a servir para que puedan pagar la reconstrucción de Ucrania. Pero sí sirvió para que Rusia quizás se dé cuenta que tener la presencia de Estados Unidos dentro de Ucrania le hacía ver ese panorama de una forma un poquito más compleja. Políticas más influyentes del mundo. Yo me voy a atrever, imagínense ustedes con él, me voy a atrever a esbozar 4 líneas así de lo que yo considero que le ha podido mover a Putin en este momento para decir que él va a buscar ser el primero en mover ficha y decir que él quiere buscar ese acercamiento con Zelensky en Estambul este jueves 15 de mayo, que además lo haría sin condiciones. ¿Y por qué Zelensky de repente dice, pues ¿sabe qué? Yo ahora que tengo el apoyo y tal, yo también me voy a sentar en esa negociación en Estambul? Si te parece, primero te comento lo que yo creo de Putin y tú me dices si voy por el camino acertado o no. Yo creo que Putin tiene una presión geopolítica y una presión económica acumulada. Esas sanciones le han erosionado a todos los niveles. Creo que además ese reciente acuerdo de los minerales raros, como estaba comentándote antes, hace que se vea de una forma un poquito más compleja atacar a Ucrania si Estados Unidos de repente está dentro. Ese viaje que va a hacer a Asia Central y a Oriente Medio, a Arabia Saudita y a Qatar, yo creo que reactivar Trump esas relaciones con estos países de alguna manera también le hace ver a Putin como que queda un poquito aislado dentro de ese tablero energético global. Y luego, por otro lado, yo creo que además le ayuda a salir airoso de una derrota, porque entendiendo la personalidad del buen hombre, sabiendo que Putin no es una persona que fuera a jugar al gran derrotado, esta negociación le permite ir como buscándola en lugar o sea, en buscar una negociación en lugar de buscar una derrota. ¿Qué opinas tú? Pues mira, como le habíamos dicho antes, había que esperar cómo se movían las fichas. Trump fue muy claro desde el principio su propósito de paz, y yo creo que surgieron una serie de adversarios inesperados, ¿cierto? Sobre todo los europeos. En el momento de la paz, y quien más se interpuso a la paz fueron países como Francia, como Alemania, etcétera, y otras excepciones en Europa. Italia no, pero básicamente se fragmentó Europa, y Trump se vio enfrentado casi más a los europeos que a los rusos en un momento dado. Y eso pues era inesperado, porque en sus planes siempre habrá obviamente caveats, y habrá una respuesta de la oposición que sigue muy viva, sobre todo en Europa. Esa oposición la que está en Europa hoy es básicamente la misma oposición que estaba antes en Estados Unidos con Biden, ¿no es cierto? Lo que llamamos los globalistas, que han tomado Europa casi sí, no, por completo, casi en algunos casos, sobre todo con el tema poblacional. Ahora, poco a poco yo he visto que precisamente estos otros poderes, porque es que el gobierno de Estados Unidos no ataca por un solo frente, son varios frentes, ¿cierto? Una cosa es el frente guerra, otra cosa es el frente económico, y él mismo dijo, Trump, en un momento dado, que el propósito del acuerdo de minerales raros era establecer una presencia de los Estados Unidos que justificara, Claro. ¿no es cierto?, el que Estados Unidos estuviera involucrado. Y además, pues el pago, que pueden otros decir, puede ser muy controvertido, que si tienen que pagar o no tienen que pagar, pero ese es el propósito: recuperar casi medio trillón de dólares, ¿no? O 500.000 millones de dólares que pusieron los Estados Unidos en Ucrania. Ahora, en el caso de Rusia, Rusia también está muy presionada, y energéticamente también. Acuérdate que los precios del petróleo han bajado. Además, todas las movidas que ha hecho Trump con China y con la India, ¿no es cierto?, han contrarrestado y han debilitado
algunos aspectos de los que están involucrados en este caso Rusia, pero también de Ucrania, en la medida en que en gran parte Rusia estaba sobreviviendo gracias a la exportación de petróleo a la India, ¿no es cierto? Gracias a la China, ¿cierto? Y poco a poco ellos también están siendo atacados. Entonces, en general, la recuperación de terreno por parte de los Estados Unidos y, como tú dijiste, también en Oriente Medio, pues hace que Rusia se eche para atrás y se vea en una posición mucho menos fuerte que con este respaldo que tenía anteriormente. O sea que se está jugando en varios ámbitos. Yo creo que el ámbito económico siempre está de por medio. Y las tarifas lo están demostrando, pero además la presión política, como en el caso de India y Pakistán, donde sin lugar a duda también hubo presión de tipo no solo político, sino económico. Ahora, ¿por qué el tema de Zelensky, por ejemplo, yo me imagino que el apoyo que está recibiendo por parte de los europeos, el apoyo que ha recibido también ya fáctico por parte de los Estados Unidos, le hacen ir a esa mesa de negociaciones quizá con un hado de ventaja? El acuerdo de los minerales raros también es una especie de blindaje hacia lo que pueda pasar con Rusia, pero además lo hace en Turquía, que me llama la atención, que fue los primeros que buscaron ese acercamiento, que no llegó a nada. Vuelve a ser otra vez en Turquía, miembro de la OTAN, que ofrecería garantías de repente para la seguridad de la delegación ucraniana, pero también tiene lazos suficientes con Rusia. O sea que podría mantener canales abiertos de negociación. Creo que Turquía sí puede llegar a jugar un papel importante en estos acuerdos. En Turquía juega un papel importante en la región, es uno de los países de los que menos se habla, pues Uh-huh, en este lado del mundo por lo menos. Turquía es clave, inclusive fue clave ahora que mencionaba uh-huh, lo de India y Pakistán, también estaba involucrado. uh-huh, Turquía es un país muy grande, es una potencia, de alguna manera uh-huh. europea, no una superpotencia, pero es un país muy poderoso, que además tiene mucha influencia en todo lo que tiene que ver con el Islam en general, en Oriente Medio y las manifestaciones del Islam prácticamente en todo el continente asiático. A mí se me hizo curioso, sin lugar a dudas, Uh-huh. cuando dijeron que se van a encontrar en Turquía. Ya. Debe haber algún tipo de no he podido descifrar todavía para Uh-huh. decírtelo, qué puede haber detrás, habrá que pensarlo más. Sin embargo, había que encontrar un lugar, siempre es Suiza, ya cogieron Suiza, pues Ah. ahora encontraron estratégicamente, seguramente tienen algún significado muy, muy Pero específico. Erdogan es una especie de perro con doble collar, porque por un lado Él le es vende a un los jugador de ucranianos, póker. claro, por un lado le vende a los ucranianos los drones, pero por el otro lado está jugando con Rusia. Un jugador de póker, la cosa, yo sin ser, bueno, no pongamos juicios de valor aquí, pero yo sí tendría mucho cuidado, por decirlo así, de manera muy leve, porque Turquía ha cambiado mucho, ¿no es Ajá. cierto? Turquía era uno de los países ejemplares del mundo. En un momento dado con Atatürk, era un país laico que respetaba la libertad de religiones, era una belleza, era una cosa, pero ejemplar. Y ha cambiado mucho, a pesar de ser parte de la OTAN, se ha ladeado a los países islámicos, entonces juega un doble, si como tú dijiste, es un jugador, bueno, como yo dije, repitiendo lo tuyo, es un jugador de póker y hay que tener mucho cuidado con sus jugadas. Pero puede ser precisamente uno de los criterios, ¿no? Porque puede lidiar con ambos lados, ¿no? Por lo cual se hizo en Istambul. Lo que sí vemos es un apaciguamiento general, ¿no es cierto? Están las dos, ya estamos hablando de Ucrania y Rusia encontrándose, ya estamos hablando de algunos países del continente, de Oriente Medio, bajando un poquito está asentándose la arena de todo lo que hubo, de todo el desorden que hubo los últimos 4 años. Y si estamos viendo, mira, un mundo más pacífico, lo que acabamos de pasar, y Ujú. menciono lo de Pakistán, fue una cosa de un riesgo enorme, enorme, gigantesco, y se están apagando los fuegos, ¿no es cierto? Hay que seguir pisando todas esas llamas que dejaron por ahí y esperando que por lo menos el abordaje de Trump está muy claro, que le guste o no a los medios, es un abordaje Ujú. para que paren las hostilidades. Si a la gente no le gusta que paren las hostilidades, ya eso es. Totalmente. Ahora, te quería comentar, Omar, mucha gente decía la semana pasada cuando hablamos de este conflicto entre India y Pakistán, decía, pero esto está muy lejos, realmente a nosotros cómo nos afecta lo que pasa en Cachemira o lo que pasa en India o lo que pasa en Pakistán. Y claro, yo trataba de mostrar, estos son dos potencias nucleares
y realmente este acuerdo, que ahora ha sido además mediado por los Estados Unidos bajo la administración Trump, se logra tras esa escalada militar que no tenía realmente precedentes y que amenazaba con convertirse en una guerra abierta entre estas dos potencias nucleares, donde, por cierto, el primero que disparara no iba a haber derecho a réplica. Sí, una cosa espantosa, lo que el mundo no sabe de lo que se salvó. Si los grandes medios hiciesen su trabajo bien, hubieran puesto en su titular, se salvó el mundo Ujú. de una guerra es que ya estábamos al borde de lo nuclear entre Ya. Ucrania y Rusia, pero los que estaban involucrados los actores involucrados en el conflicto de Ucrania y Rusia eran generalmente potencias nucleares que ya habían sido partes de acuerdos, que había parte de disuasión, ¿no es cierto? La disuasión entraba. Aquí estamos hablando de una India mucho más poderosa que Pakistán, y el primer ministro pakistaní Munir diciendo nosotros podemos usar Ujú. los medios que nos venga en gana. O sea que era muy peligroso. Es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, pero era además una de esas llamas que yo te digo que había que aplastar o que había que apagar rápidamente, porque complicaría ese conflicto. Tiene muchísimas aristas que Ujú. incluye a China, Exacto. Pakistán, a Turquía, que ya mencionamos, a Afganistán, a los talibanes, al Islam, mejor dicho, es uno de los conflictos más complejos que se pueda imaginar. Y precisamente por el hecho de ser tan complejos era muy volátil, y bienvenido el hecho de que se hayan, por lo menos por el momento, ¿no es cierto?, se respete el cese al fuego, sin lugar a dudas. Y yo creo que además venimos de un cambio también en la política internacional de los Estados Unidos muy abrupto. Venimos de un momento donde se efectuaban negociaciones, se daba y no se esperaba, no se recibía absolutamente nada a cambio, donde digamos un poco que la imagen de Estados Unidos quedó totalmente dañada desde la salida abrupta de Afganistán. Ahora estamos consiguiendo que se liberen gente en Siria, que se libere gente en Turquía, que se libere gente en Corea del Norte, que se liberen en Venezuela. Ahora que se libera este chico de 19 años, Alexander, en la Franja de Gaza, se consiguen cosas sin necesidad de tener que dar 6.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares a cambio de o narcosobrinos o testaferros. El margen de la negociación y de la estrategia está jugando un papel definitivo en lo que es esta política de la administración Trump. Yo creo que por parte de los detractores no entienden muy bien la celeridad con la que esto se está produciendo, y eso es lo que Bueno, hace que la gente realmente no pueda poner el grito en el cielo de otra manera. qué buena palabra la que mencionaste. Te iba a hablar de eso, de la celeridad. Es impresionante porque el acelerador sobre el cual se puso el pie el día de la posesión de Trump no ha parado, la velocidad no ha parado. Pero, y se hablaba de los primeros 2 meses, ¿no? Es que íbamos para 3 y 4, íbamos a la misma velocidad. Tú y yo íbamos a hablar específicamente de India y Pakistán hace Ujú, 3 días, ¿no? Ya hicieron las paces. ujú. Ya estamos hablando de otro tema. Ahora podemos hablar del acuerdo con China, el acuerdo con Gran Bretaña también, que fue, ¿no es cierto?, de las bolsas que están subiendo, de que están dando. Y mañana habrá otra cosa, y tarde o temprano vendrá el tema de América Latina. ¿No es cierto? Hoy puse por ahí un mensaje diciendo ya se está ocupando Trump de Estados Unidos, perdón, de Rusia, de India, de los grandes, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, de China, y las cosas hay que hacerlas en orden, pero él también tiene un propósito muy claro de recuperar lo que a la gente le guste o no ese término de su patio trasero, y es por la primera vez en la historia, y hay políticas que tarde o temprano, es que estamos, en ese sentido sí hace muy poco que comenzó, como para que veamos los resultados, pero ya vemos nada más y nada menos que la liberación de rehenes, no solo los de Venezuela. Si la prensa publicara los rehenes que se han liberado desde es que ya comenzó hace tiempo, estos son Ujú. los últimos, Sí. realmente. Está sacando rehenes, y si están liberados ahora, eso implica que estuvieron presos durante mucho tiempo y que el gobierno anterior no hizo nada, Ujú. que se trataba de voluntad política, ¿no es cierto? Como lo es la frontera. Se trataba de 90%, 95%, ¿verdad? Voluntad política. Entonces, está muy claro, el que no quiera verlo es que tiene, y que en general son medidas de sentido común. Yo creo que lo que está ganando aquí en gran medida es el sentido común, y eso para mí es un placer. Entonces, una frontera existe para estar o abierta o cerrada, y si está abierta, entonces ¿para qué la frontera? ¿No es cierto? O sea, están hechas para eso, para control, son cosas del sentido común que alcanzaron a través del lenguaje y de mil estrategias sociales
sociales y otras, de tergiversar las cosas a un punto, estamos viéndolas reenderezarse y eso es muy placentero. Mira, yo tengo que, de verdad, frotarme los ojos y abro el micrófono y se lo quiero compartir a mis oyentes, porque yo no sé, honestamente, en qué metaverso yo estoy viviendo. A mí me gustaría que alguien me situara en la realidad. Yo tengo enfrente una pantalla de CNN en español, donde hay un pseudoanalista que no sé de dónde lo han sacado, diciendo que Rubio no tiene la estatura mental para poder resolver ningún conflicto que hay en América Latina. Estoy traduciendo literalmente, ustedes pueden entrar en CNN y verlo, y que lo que están tratando de impulsar con esta negociación entre Putin y Zelensky puede desatar una tormenta, abro comillas, desatar una tormenta peor que la que ya fue iniciada. Omar, o sea, yo entiendo que haya oposiciones políticas, pero ya llega un momento donde nos están vendiendo una realidad virtual que ninguna de las personas que nos están escuchando en base a la realidad puede decir, oiga, pero ¿usted dónde está viviendo? Sí, totalmente. Y sabes que ese problema mediático es gravísimo. En Estados Unidos la gente tiene que enterarse de que Trump le ganó al mainstream media, a los grandes medios en sus elecciones en Estados Unidos. ¿Y por qué le ganó? Porque la gente reaccionó. Las estadísticas de las personas que creen, ¿no es cierto?, sobre la credibilidad de los grandes medios en Estados Unidos son muy dicientes. Muy poca gente, creo que 33% creen en los grandes medios, es decir, casi 2/3 partes no creen en los grandes medios. Sin embargo, siguen teniendo poder, mira cómo siguen, ¿no? La ventaja aquí es que de alguna manera, poco a poco, Trump va mostrando resultados y ellos tienen que revertir su historia. CNN también ha habido la caída de las bolsas, que se iba a acabar Wall Street, ¿no? Que ya, mejor dicho, que ya las bolsas no iban a existir. O sea que, bueno, y CNN, yo creo que entre las personas que es una lástima que todavía tenga mucha cobertura internacional, que ese es el problema, internacional, ¿no? y ese es el gran problema, ese es el gran problema. CNN, si tú vas a un aeropuerto en Abu Dhabi, yo viajo bastante en Tailandia, en Bangkok, en donde sea, quién está en el aeropuerto, CNN, ¿no es cierto? Y ese no es entonces en Estados Unidos la cosa está relativamente ya cambiando, pero en nuestros países seguimos cegados por los grandes. De ahí que la imagen de Trump en estos países, del gobierno Trump o del gobierno de como se llame, quien está haciendo estas cosas en pro de los Estados Unidos y de Occidente, sí, siga siendo tan negativa. Repito, los resultados, y por eso hay que tener paciencia, hablarán por sí mismos y están hablando por sí mismos. Y eso es lo más importante. Al final del día, como yo digo siempre, la labor del periodista es aportar todo este tipo de informaciones que se producen, conversar con los analistas y que los hechos y los números sean los que hablen al final del día. Eso es lo más importante. Esa es la dicha de esto. Cuando tú ves el Dow Jones y el S&P 500 disparándose, ya, eso es fabuloso. Ahí están, porque hay que esperar, hay que tener paciencia, ¿no? Darle tiempo al tiempo y ahí vamos. Tiempo al tiempo, mi frase favorita, tiempo al tiempo, que yo dije que la iba a poner aquí detrás desde este comienzo, porque yo nunca he visto, en primer lugar, la celeridad, y la gente quiere resultados ya, y hay ciertas cosas que tienen que madurarse, son como las semillas, se tienen que germinar para que uno pueda finalmente ver sus frutos, pero ahí están, y esos, ¿quién nos iba a decir a nosotros a día de hoy, después de los 4 años pasados que vivimos, que íbamos a haber logrado en menos de 100 días de gobierno los avances que se están viendo en estos instantes? Así que, Omar, ha sido un placer que nos hayas acompañado.